estos grupos han generado un tipo de actividad societal a la cual se ha vinculado una gran cantidad de gente y han ofertado importantes número de empleos. Y eso hace que haya una especie de sometimiento. En las investigaciones que nosotros en el Grupo de Seguridad y Defensa hicimos en la parte que corresponde a Córdoba, el Urabá antioqueño y el norte del Chocó, nos encontramos de que el paro armado que se hizo a comienzo de año por la muerte de Giovanni generó un tipo de actitud de la población de suscribirse a las orientaciones que daban estos grupos de manera absolutamente subordinada, más que por el temor que administran el temor en el territorio, por sistemas de obediencia y de lealtad, porque muchos de los miembros de estas bandas han nacido allí, son conocidos en la región, construyen redes familiares, construyen redes de lealtad, es decir, hay un fenómeno allí que es absolutamente societal. Y también hay una gran influencia en las formas de la organización administrativa y política local. Entonces financian campañas, acompañan secretarías, imponen puntos importantes en términos reivindicativos en los planes de desarrollo. Hay una participación efectiva de los grupos. Y los grupos también tienen un presupuesto de inteligencia lo suficientemente grande como para administrar el territorio y construir en ese territorio su propio proyecto de economía legal e ilegal. Ahí quiero, digamos, agregar a lo que dice el profesor Carlos Medina. Claro, la pregunta es, bueno, si subcontratan, si están detrás de una serie de mercados ilegales, sea minería ilegal, narcotráfico, extorsión, microextorsión, lo que sea, entonces, ¿tienen o no carácter político? Yo creo que se está buscando, digamos, donde no es. El tema es que estas estructuras, estas redes criminales y algunas estructuras que funcionan con estas redes, tienen contactos con la institucionalidad y sobre todo con élites políticas. Y es ahí donde está el meollo del asunto, es decir, como tal uno no podría decir que alias Comba es un tipo que tiene un proyecto político contra insurgente, que tiene un modelo de Estado, obviamente no, pero a él lo contratan o lo contrataban o sus estructuras eran contratadas al servicio de ganaderos, en el caso del Urabá, de palmeros, con el caso de los urabeños, o bananeros, e incluso de mineros, para que actúen contra líderes políticos, líderes sociales, y lo que se está generando entonces es que la política pública cree que una red criminal solo tiene un bandido, digamos, el cuchillo y el comba, pero cuando uno ya mira estas redes criminales, uno encuentra otras tres caras, unos señores de corbata, que son jueces, fiscales, políticos, líderes, unos señores de uniforme, que son miembros de la fuerza pública que trabajan para ellos, y una serie de tecnócratas, que sirven para lavar dinero. Mira, el propio director de la DIAN hace 3 días me daba este dato asombroso. En los últimos 10 años solo han capturado 3 lavadores de dinero en Colombia. 3, con todo el dinero que se lava en Colombia. En las últimas décadas solo han capturado un gran contrabandista, sabiendo que a Colombia entran más de 1 millón de cajas de whisky de contrabando. Es decir, la política pública se está enfocando en una parte bastante pequeña, operativa, y no ve lo otro. Eso es lo que lleva a la gran discusión de que si son políticos o no. Hay esto que verlo, que hay unas conexiones, unos niveles de contratación y de subordinación, como dice el profesor Medina, que venían del viejo paramilitarismo y que se mantienen. Y por eso hay que verlo a nivel regional. La criminalidad en alguna medida se ha hecho más silenciosa y más cualificada. Es decir, ya no es ese viejo testaferro que es un traqueto, que hace un desgaste mesurado de recursos. No, es un tipo de testaferro cualificado, formado, que tiene como justificar grandes entradas, que mueve capitales, que está haciendo inversión, que construye redes familiares y redes empresariales y que incluso puede contribuir al mercadeo de narcóticos sin mayores dificultades porque está articulado al mercado exportador. Entonces, hoy mirar el problema de la ilegalidad nos lleva a salirnos del estereotipo ese, claro, del traqueto y el mafioso que nos presenta la televisión y meternos en una mafia y en una criminalidad mucho más empresarial y con mayores proyecciones en el ámbito de la acumulación de capital por la vía criminal. Ariel, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno Santos? Eso es muy interesante, ese sí es un tema interesante. ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, la oferta institucional para combatir estas estructuras? Y voy a dar 2 ejemplos antes de responder muy rápidamente. Yo estuve el año pasado, en noviembre, en Santa Marta, y el comandante de la policía en ese momento me dijo
que no habían bandas criminales, que eran padres de familia, que porque sus hijos tomaban y fumaban, entonces que sacaban esos panfletos, que era para que los pelados no salieran en las noches, los muchachas y los muchachos. Un mes después, los jurabeños le pararon la ciudad, digamos, el 4 de enero. Digamos, eso es el primer ejemplo. E igual el caso de Nariño, por ejemplo, en Tumaco. El 90% del no, demos otro ejemplo, Ciénaga Magdalena. El 90%, 95% del municipio, incluso el Tiempo acaba de sacar un especial, está extorsionado. Hasta las bicicletas pagan 2.000 pesos semanales por circular en el municipio. Pero hay 3 características: no hay niveles de homicidio, no hay niveles de desplazamiento y no hay denuncia. Es un remanso de paz y todo el mundo lo muestra. Vive Colombia, viaja por ella, estamos recuperando la seguridad democrática y ya se puede ir. Entonces, lo que esto significa es que la forma de operatividad de estas bandas cambió. La violencia ya no es el primer recurso, es el último. Antes usted corrompe instituciones, corrompe líderes sociales, pero ya no matas porque capta la mirada de las autoridades. 2, ya no tienen los niveles tradicionales de intervención en una ciudad. Vuelvo y repito, intervienen subcontratando toda esa delincuencia juvenil que trabaja para ellos. Pero la oferta institucional es la misma: capturar cabecillas. Y hay una cosa que en ciencia política se llama populismo punitivo, que es muy común ahora en los últimos 10 años, que es que si usted aumenta penas y reduce las edades en que penaliza, usted lo logra, o sea, usted logra controlar todo. Y eso, bueno, ustedes saben, eso produce votos, presidentes, etc. Entonces es más o menos un discurso muy de penitenciario. Ha sido un fracaso. Salvador con el gobierno Saca de ley mano dura y supermano dura fue un fracaso. Entonces, las respuestas institucionales son 3: captura de cabecillas, respuestas de inteligencia como estructuras criminales, que es un fracaso, y el tema de código penal y penitenciario. Bueno, eso hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, pero obviamente esa no puede ser la oferta institucional, pero nos hemos quedado ahí. O también, yo digamos, esto no es que sea, digamos, dirigido por una gran silla ni nada, sino que es toda la tradición de este país de haber tenido guerrillas, estructuras grandes, con mandos únicos, que todavía se sigue cayendo en ese tipo de situaciones. Profesor Medina, ¿cuál sería una respuesta eficaz por parte del gobierno? Bueno, hay muchos problemas para poder controlar el fenómeno por las características mismas de la forma de operar. Primero, cuando un fenómeno tiene sus recursos de la economía ilegal y de cierto tipo de acciones criminales y los introduce en las economías legales, gran parte de los operadores de ese tipo de criminalidad están revestidos de todas las protecciones. Pero además, como lo señalaba Ariel, muchas de las operaciones que se están haciendo de manera tal que la fuerza pública no puede operar sobre ellas. Déjeme darle un ejemplo. En Ungía, el comandante de policía, en una entrevista que le dijimos que para preguntarle sobre la situación de orden público y el problema de las bandas criminales, me dijo: sí, pero ¿por qué no hacemos la entrevista fuera de la estación y yo le comento personalmente sobre la situación? Y cuando comentamos sobre la situación me dijo: es que más o menos 14 de los 16 policías míos pertenecen a la nómina de los grupos aquí y yo he pedido que los trasladen, porque la única forma en que yo consigo que los trasladen es la forma de combatir eso. ¿Sabe qué pasó con el traslado? Que lo trasladaron a él porque es más fácil trasladar a uno que trasladar a 14 con sus respectivas familias. Entonces hay un posesionamiento territorial del fenómeno que no es fácil erradicar, que es necesario desarrollar una labor de inteligencia profunda que permita llegar a los nudos de la red para mirar quiénes operan regionalmente y cómo están construyendo el fenómeno. Lo importante y aquí a señalar es que ese neoparamilitarismo o esas bandas criminales no son la vieja forma de operar que generaba masacres, asesinatos permanentes. Entre menos muertes produzcan sobre el territorio, menos posibilidades tienen de ser detectados y menos enemigos se muestran. Una de las cosas que se ha producido en estas regiones donde hemos hecho la investigación es que los muertos se producen en un municipio, pero se los botan al otro municipio. ¿Para qué? Para que en el otro municipio abran las investigaciones y no sea en ese municipio y el municipio sea un municipio que goza de algún tipo de paz, ¿no? De prestigio. Ariel, ¿cuáles son las posibilidades que hay para enfrentar un fenómeno tan complejo como el que ustedes nos han mostrado hoy? Mira, yo creo que
hay como unas 5 estrategias, pero eso también depende de reformas incluso constitucionales que se pueden implementar. Una primera, que no requiere una reforma, sino tal vez de voluntad, es cambiar la forma como usted está combatiendo estas estructuras. Usted tiene que ir a mirar cuáles son los banqueros que lavan dinero, cuáles son los políticos que están con ellos, cuáles son los miembros de la fuerza pública. Combatir esas otras caras del crimen que generalmente no se combaten. Digamos, yo creo que esa es la primera. Lo segundo es que hay que crear otro tipo de indicadores para medir este tipo de organizaciones de redes criminales. Por una sencilla razón, es que las BACRIM, los neoparas, el crimen organizado no pelea con el Estado. Es que las guerrillas sí lo hacen, entonces tú lo puedes medir por homicidios, por número de atentados. O sea, el narcotráfico en Colombia aprendió después de Escobar, uno, que al Estado no se le derrota, y dos, que es mejor no competir con los políticos, sino aliarse con ellos. Y entonces los indicadores tradicionales de violencia contra la vida y contra, digamos, el patrimonio privado, hurtos, homicidio, no te sirven para medir eso. La Medellín de Don Berna tal vez sea el mejor ejemplo. El homicidio cayó, pero no por más institucionalidad y democracia, sino porque Don Berna controlaba la ciudad. Hay que cambiar indicadores. Lo tercero, y digamos que esto sí es un tema, digamos, bien interesante, es que hay que cambiar la forma como la justicia y la fuerza pública está dedicada a operar. Este no es un problema de seguridad nacional, este no es una amenaza al régimen político, es más bien un tema de lo que Moisés Navín llamaba en un libro buenísimo, se llama Ilícitos, llamaba de básicamente estados mafiosos. Él ponía un ejemplo y decía, mire, hay en Europa del Este, hay instituciones que usted no distingue si es crimen organizado o la acción estatal, digamos. Ahí es donde hay que actuar, pero sobre todo, y en esto sí cito a Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, la institucionalidad tiene unas fisuras, que siempre el crimen va un pata adelante, dice mi papá, hay unas fisuras que hay que ir sanando. Doy este ejemplo. En la investigación que hicimos sobre fronteras, entre el año 2002 y 2004, la zona de Cúcuta pasó de tener 700 comercializadoras de exportación a 1.600. Fue cuando las llamadas exportaciones de Colombia crecieron de 2.400 millones a un poco más de 10.000 millones de pesos. Ustedes deben recordar que cuando hubo la pelea entre Chávez y Uribe, entonces todo el mundo esperaba una catástrofe económica en Cúcuta. No, no pasó ninguna catástrofe. Se fue a mirar qué había pasado. De esas 1.000 y tantas creadas, 1.100, más o menos 650 de esas comercializadoras de exportación eran ficticias, lavaban dinero, servían para exportar cosas ficticias, con eso justificaban el ingreso de dinero y además el Estado les pagaba una devolución de compensación por el tema de aranceles a unas importaciones que no existían. Y eso, en uno de los casos, el propio director de la DIAN dice que una de esas comercializadoras de exportación, un niño de 6 años era el gerente. Eso lo que lleva a decir es que hay unas fisuras dentro de la institucionalidad que hay que ir detectando y corrigiendo rápidamente para evitar esto. Porque lo que hoy es cierto es que estos neoparas prefieren asociarse al Estado. Digamos, los narcos mexicanos con el tiempo van a aprender eso. Prefieren no hacer violencia. Y lo más importante, saben que la mejor forma de operar es no haciendo una presencia visible, es una presencia muy invisible. Están en todos lados y nadie los ve. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y los esperamos para nuestra siguiente emisión. Gracias.